Reporte 100. Conversaremos, y está en la línea y le agradezco que nos tome la llamada, a Eduardo González. Él es historiador y académico del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guido? Buenos días, un gusto saludar al auditorio. No, un gusto acá poder intercambiar opiniones contigo acerca de esto. Eduardo, ¿qué opinión te merece en primera instancia la carta que envía el presidente López Obrador al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde entre muchas cosas se destaca pues la procuración de una buena relación, pero también toca el tema migratorio, uno de los temas quizás históricamente fundamentales para la relación bilateral? Bueno, creo que sí es una tradición de que pues los jefes, las jefas de Estado feliciten a los ganadores de las jornadas electorales, pues prácticamente el mismo día o 1 o 2 días después de que las votaciones pues les dan los triunfos. En este caso, pues ya vimos que para la 4T no era el camino a seguir y se esperaron a que oficialmente el colegio electoral pues nombrara ya presidente electo a Joe Biden. Creo que en ese sentido pues sigue estando dentro de los patrones legales, diplomáticos también, la felicitación y el reconocimiento del triunfo por parte de Andrés Manuel hacia el presidente electo Joe Biden, por un lado. Y por otro, creo que el que ponga en esta carta de felicitación y de reconocimiento el asunto migratorio me parece que es muy importante por dos aspectos fundamentales. El primero, recordemos que históricamente las administraciones demócratas han sido mucho más duras con la población migrante en Estados Unidos que las administraciones republicanas. Y por otro lado, es el ponerlo sobre la mesa en los términos en los que lo puso, pues creo que abre la posibilidad de que la nueva administración decida levantar un poco la presión hacia México en dos sentidos. Por un lado, que ya no obligue a nuestro país a utilizar a la Guardia Nacional para detener el paso de migrantes centroamericanos por México, y el otro asunto es que México deje de convertirse en un tercer país seguro. En este punto en particular, me parece que es importante señalar que algo que en marzo de este año echó a andar Trump fue un asunto que se llama Título 42, que significa que los migrantes que cruzan de manera no autorizada a Estados Unidos y son detenidos, en el contexto de la pandemia sean devueltos de manera inmediata a México o a sus países. ¿Sí? Este asunto, como se echó a andar en el marco, en el contexto de la pandemia, aunque Biden diga cualquier otra cosa, me parece que en particular el título 42 no va a poder ser cambiado en los siguientes meses de gobierno, lo cual seguirá ocasionando que México pues se vuelva en receptáculo de los migrantes deportados, ya sea mexicanos o centroamericanos. Y bien lo dices, Eduardo, justamente algo de lo que ha habido, las cifras, los datos, los números no mienten, y aunque en el discurso de odio esparcido por 4 años el presidente Donald Trump hablara fuertemente contra los migrantes, incluso calificándolos de criminales, pues en la realidad, como bien lo mencionaste, es que en la administración Trump es una de las eras con mayor deportaciones de migrantes desde los Estados Unidos de regreso, sobre todo por territorio mexicano, y esta condición, como bien señalas, de los acuerdos que ya están sobre la mesa, pues va a ser quizás uno de los asuntos más importantes, pero también otro tema importante es el de las relaciones económicas, ¿no? Un acuerdo, un tratado de libre comercio firmado en tiempos de la administración Trump, con condiciones de la administración Trump, y donde personajes como Marta Bárcena jugaron un rol principal y protagónico en estas negociaciones. ¿Ves tú que pudiesen generarse cambios o las condiciones pintan para quedarse igual en materia comercial entre México y los Estados Unidos? Yo creo que en la nueva administración
tendríamos que tomar en cuenta al menos 3 cosas que creo que pueden marcar un poco el rumbo de los primeros meses, quizás el primer par de años del gobierno de Biden. Por un lado, la urgencia que encuentran ellos en términos de política interna me parece que es de suma importancia de atención y de resolución, lo cual me parece que va a quitar un poco de presión al resto de la comunidad internacional, porque creo que Biden y Harris estarán más volcados hacia política interna que a política exterior, por un lado. Por otro, aunque parece un contrasentido, aislamiento que siempre estuvo procurando Trump en términos de pues la arena internacional, en el caso de Biden parecería que sería todo lo contrario, lo cual nos puede poner nuevamente en la mira del Departamento de Estado norteamericano y comenzar a sentir pues mucho más presión de la que se vivió con el presidente Donald Trump. Y el tercer punto, como bien mencionas, Marta Bárcena pues fue una figura fundamental en el tiempo que estuvo en Washington, en varios temas, pero uno de ellos, en particular el asunto económico. Creo que Joe Biden es un político bastante pragmático, es un político que representa los intereses económicos de una buena parte del establishment estadounidense, y en ese sentido creo que el convenio, el nuevo tratado que se firmó entre Canadá y Estados Unidos beneficia aún más a la economía de Canadá y de Estados Unidos, y me parece que en ese sentido no habría ninguna posibilidad de que en la presidencia de Joe Biden se pudiera exigir aún más al gobierno mexicano en términos económicos. Creo que el acuerdo que Biden encuentra en términos comerciales es bastante favorable para Estados Unidos, y en ese sentido creo que dejará pues que el agua corra por lo menos los primeros meses de su gobierno. Ahora, ya para ir cerrando, 2 preguntas. En el caso de Marta Bárcena, se trata, pues coincide plenamente con la llegada al poder de Joe Biden, porque Marta Bárcena anuncia que se va en enero, y en enero justamente el 20 es el evento de inauguración del mandato de Joe Biden, y esto también se da en un contexto donde ayer precisamente la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes extranjeros en México. ¿Qué lectura le das a todos estos hechos que se dan de manera simultánea, pero que a veces pareciera que más en paralelo están conectados? Bueno, en principio, creo que el asunto de la embajadora Bárcena en Washington, ella pues hasta ahorita ha sido bastante clara en cuanto a las razones que la llevan a dejar la embajada en la capital de Estados Unidos. Ella pues dice que son cuestiones meramente personales, familiares, que pues después de 43 años de carrera diplomática es hora de ponerle punto final. Sí se ha dicho que no pues había una buena relación con el canciller Marcelo Ebrard, que la presión a la que ella se veía pues sometida constantemente bajo el gobierno de la 4T y en el gobierno de Trump pues era demasiada. Sin embargo, pues lo que tenemos hasta ahorita es lo que la misma embajadora ha dicho, que se va por motivos personales. Ahora es cierto, se va justo cuando inicia un nuevo gobierno. El día de hoy, el presidente López Obrador pues acaba de proponer que el nuevo embajador en Estados Unidos sería Esteban Moctezuma, el todavía secretario de Educación Pública. No avisó quién quedaría en la Secretaría de Educación Pública, y solamente sería cuestión de esperar pues los trámites tanto de la ratificación del Senado en México como la aceptación de sus credenciales en Estados Unidos para ver a Esteban Moctezuma pues ya despachar en la embajada mexicana en Washington. Creo que es un hombre pues también cercano a la 4T, y que en ese sentido me parece que podría pues ser una
una voz más pues cercana, más en relación, en línea con lo que la 4T piensa al momento de algunas negociaciones en Estados Unidos, cosa que en varios momentos vimos no coincidía mucho la embajadora Bárcena con lo que se dictaba en Palacio Nacional. Esteban Moctezuma Barragán, quizás uno de los funcionarios más neoliberales de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, pues quizás por eso lo mandan a entenderse bien con los gringos. Pues seguramente puede ser. La otra explicación podría ser también pues sacarlo ya de un escenario y de un proceso, un futuro proceso electoral en nuestro país. Hay que recordar que en la política mexicana pues siempre se dice que las embajadas se aceptan pero no se agradecen. Entonces también pues no podemos desechar una lectura en esos términos en relación a Esteban Moctezuma, que además pues encabeza desde luego pues una de las secretarías de Estado más importantes. Y para casos emblemáticos el caso de Díaz Ordaz. Pero bueno, con eso es. cerramos. Eduardo González, historiador y académico del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. No, hombre, al contrario, un abrazo y saludos hasta Sonora. Saludos, Eduardo, hasta Guadalajara. Reporte 100.